Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Habrán observado que varios de nuestros programas, de los más recientes, se refieren total o parcialmente a la situación internacional y su repercusión en la Argentina. La situación internacional, a decir verdad, cada vez se complica más y sus distintos tentáculos van extendiéndose y nos están poniendo ante un futuro bastante inmediato, además, en que va a hacer falta un gran instinto de adaptación y de iniciativa y de improvisación. Esperemos que improvisación prudente y acertada. Por ejemplo, los datos que, aparte de los disparos de los drones y los misiles y todas esas cosas, datos que indican cambios sustanciales, son, por ejemplo, este que voy a dar, que son datos oficiales. El incremento de energía que se registró el año pasado, y del cual, por supuesto, es el último que se tienen registros certeros, indica que el 75% de la energía nueva incorporada se debe a energía solar, 24% a energía eólica. Es decir, queda un 1% a repartir entre energía hidroeléctrica, energía atómica y la de origen en combustibles sólidos, ¿no? De modo que esto solo está indicando una modificación para la fuente de energía en el futuro manifiesta, ¿no? Y ya como está establecido, sin necesidad de hacer predicciones, en algunos lugares del mundo, tengamos en cuenta, Brasil ha alcanzado el 87% de su producción de electricidad con energías renovables. Chile alcanza el 25%. Nosotros estamos bastante más atrás. Es decir, hay cantidad de informaciones y realidades que, repito, vamos a tener que procesar con bastante rapidez, porque ¿cómo nos ubicamos como país en primer lugar? Y después, ¿cómo se va a ubicar el campo argentino en este panorama? No hagamos futurología, porque esa es una de las profesiones más desamparadas que existen. A veces se acierta, y cuando se acierta no se acuerda nadie de lo que uno dijo, y con más frecuencia se falla, y ahí sí todo el mundo se acuerda para hacer reproches. Así que no se trata de hacer futurología, sino una especie de visión estratégica. ¿Y quién mejor que Martín Fraguío para que encaremos este aspecto? Así que acá lo tengo y no lo voy a dejar ir. ¿Cómo estás, Martín? Bien, hola Fernando, ¿cómo andás? Así que no me puedo ir, qué barbaridad. Qué risa. Bueno, ¿qué te parece esto que Sí. exagero? ¿No alcanzo a los niveles que hay que poner de atención? No, muy, muy interesante, porque lo que ya se ve hace algunos años, hace 6, 7 años, lo viene informando la Agencia Internacional de la Energía, es que, del punto de vista de las inversiones en energía,
las energías renovables ya superaron en inversiones anuales a las inversiones en combustibles fósiles. Este año vuelve a haber otro aumento importante en las inversiones y ya es más del doble. O sea, ya las inversiones en energías renovables son más que el doble que las inversiones en combustibles fósiles. Y eso empieza a verse reflejado en estos números que mostrás vos, ¿no? Cómo la demanda de energía sigue creciendo, sobre todo la demanda de electrificación o de electricidad, que es lo que más crece, pero la demanda de combustibles fósiles, sobre todo la de carbón, viene ya en muchas regiones, viene cayendo, inclusive hasta China empezó a bajar su consumo de carbón. La India también tuvo una caída muy importante. Y lo mismo con los otros combustibles fósiles, no tanto petróleo y gas. En algunos países del mundo su demanda empieza por primera vez, ¿no? En la historia la historia, digamos, desde la Revolución Industrial para acá, por primera vez empiezan a haber caídas, ¿no? De alguna manera estamos en una situación excepcional también, porque sí, el año pasado, cuando nos ha dado estos resultados, ha sido un año, pongamos, normal, pero aquí ya tenemos la interrupción del suministro de petróleo y de gas en una cantidad sumamente importante. Eso va a determinar una alteración, no sé, que quizás todavía no se pueda medir, ¿no? Y sí, yo creo que es la gran discusión de los expertos, ¿no? O sea, cómo va a seguir esto, cómo impacta todo esto, y en particular cómo lo ve. Para mí la visión más neutral de todo esto es la Agencia Internacional de la Energía, que históricamente fue una agencia, digamos, de una visión petrolera, digamos, no manejada por los países petroleros, pero sí por los grandes consumidores, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón. Y cómo en los últimos años, para mí se transformó sobre todo a partir de 2021 o 2022, no me acuerdo ahora, que ellos publican el primer informe de cómo, desde el punto de vista de las energías, se podría cumplir con el Acuerdo de París, cómo sería esa trayectoria, ¿no? Cómo debería caer el consumo de combustibles fósiles e ir sustituyéndose por eficiencia, que es en realidad uno de los grandes cambios de estos años, y con precios de energía tan altos como los que hay hoy. No pensemos que en Estados Unidos por primera vez la nafta en el surtidor está superando el dólar por litro, o sea, los $4 por galón, que para ellos son una cifra descomunal, ¿no? Después de haberla tenido durante décadas a un dólar por galón o menos, y hasta hace relativamente poco estaba a $2, y hoy está a 4. Y algunos dicen que va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy interesante, porque también los precios altos, como los que tenemos ahora, hacen que muchos piensen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos consumiendo esto? ¿O empezamos a invertir en cosas de más largo plazo, que nos liberen de estos shocks que ocurren a nivel mundial cada tanto y que ahora aparecen de vuelta muy vinculados con las guerras y las fuerzas armadas y las ocupaciones y ahora con toda esta guerra moderna, ¿no? De drones y de cohetes y de cosas tan destructivas, ¿no? La politicidad del petróleo ya creo que no es un misterio para nadie. No, realmente, no, tal cual. De todos modos, las perspectivas de una demanda muchísimo mayor de energía también es una realidad, especialmente por los centros de la inteligencia artificial. Sí. Sí. La capacidad de consumo que tienen es altísimo, de modo que, en fin, hasta podríamos pensar que no se trata de una competencia entre energías alternativas y las clásicas de origen fósil, sino que habría que sumar las dos para responder a la demanda. Sí, y la demanda grande, ¿no? De electricidad son, por un lado, como decís vos, estos centros de cómputos a nivel mundial, y por el otro lado son los autos eléctricos. Lo que está pasando en muchas regiones es que los autos eléctricos son muy baratos,
¿no? Dicen que en Uruguay hay un boom de venta de autos eléctricos chinos muy baratos. Y claro, la gente cuando los empieza a usar y se acostumbra, ¿no?, a la dinámica del auto eléctrico y ve entre comprar un litro de combustible, que en Uruguay está más o menos en $2, $2 y pico el litro de nafta, o pagar la electricidad, que en Uruguay es bastante cara la electricidad, pero claro, le equivale a un litro de nafta de 20, 30 centavos. O sea que el ahorro que se hace una familia que deja de tener un auto a combustible por tener un auto eléctrico en algunos países es fenomenal, ¿no? Uno lo tenemos enfrente, que es Uruguay, pero hay otros donde están acelerándose. En Estados Unidos está más difícil porque el gobierno puso unos aranceles altísimos a todos los productos chinos. Entonces eso hizo que todas esas tecnologías hayan aumentado desde que está el actual gobierno al triple o se cuadruplicaron, con lo cual algo que era muy barato y ya no es tan barato. Sale No, 4 veces más. Sí, Claro. evidentemente. Y eso va a tener también otros efectos políticos distintos de los que estamos viendo ahora, que son bélicos principalmente, pero Claro. sí en cuanto a orientaciones de los votantes, de los electorados. Y sí, Todo sí, eso claramente. hay que tenerlo en cuenta también. Por otra parte, los avances de estos cambios de energía, o no Sí. cambios, porque ya están establecidos, Sí, claro. traen necesariamente la transformación de la infraestructura y Sí, de los claramente. oficios. Uf. En la Sí, sí, sí. medida en que Sí. avancen los automóviles eléctricos, los camiones Sí. eléctricos, en las estaciones de servicio van a hacer falta tantos electricistas como ahora mecánicos. Seguramente, ¿no? Sí, sí, obviamente, claro. Vamos, es otro mundo distinto, ¿no? Sí, sí, pero también cuando uno ve por eso estas inversiones enormes que hay en energía renovable, una parte importante incluye todo esto, ¿no? Como la infraestructura eléctrica, la electricidad hay que llevarla por un cable de un lugar al otro, ¿no? Entonces, como todo eso está, lo que pasa es, claro, es infraestructura que una vez que se construye, después su gasto de operación es muy bajo. Entonces, si en una estación de servicio se ponen cargadores eléctricos o en las casas de la gente se pueden cargar los autos eléctricos, y difícilmente, una vez que se hace esa infraestructura, ya queda para siempre, ¿no? Es solamente cuestión de ir cambiando el auto eléctrico a medida que se rompe o que se pone viejo o lo que sea, pero ya la infraestructura de recarga ya está hecha, ¿no? Y no depende que uno vaya a un surtidor ni nada, sino que pasa a estar de otra manera más accesible, ¿no? Y yo creo que esa es la discusión hoy. Hoy veía, antes de preparando, digamos, esta charla con vos, digamos, la visión de, bueno, hagamos la transición energética por el cambio climático, se transformó en hagamos la transición energética con el cambio climático de fondo o en tercero o cuarto orden de prioridad, pero primer orden de prioridad que sea algo que ese país puede manejar. Y ahí de vuelta las energías renovables son mucho mejor que estar esperando que se abra el estrecho de Hormuz. Un factor muy importante para todo esto, lo mencionaba recién a propósito de Uruguay, el costo de la electricidad actual, no entremos en lo que Claro. en el futuro inmediato, como pasa también en Europa, es Claro. costosa. En Sí, Argentina claro. ya se han abandonado la política de subsidios, pero con todo sigue siendo más barata que creo que en la mayor parte del mundo. Y sí. En los Sí, lo lugares malo. muy prósperos, por eso mismo. Y en los que no lo son, es carísima porque poca población dispone de ella, ¿no? Claro, Porque, o sea, claro. los países Sí, en centrales de Argentina, África. claro, tal cual, sí. Pero hoy es fácil, aún en esos países aislados, armar redes eléctricas sobre la base de paneles solares, ¿no? Aunque sean redes primitivas, por decirlo de alguna manera, que generan electricidad mientras que hay sol o mientras que hay viento y alguna pequeña carga de baterías, pero eso por lo menos permite que un chico tenga una computadora, pueda estudiar,
que toda la familia tenga celulares y pueda estar conectada permanentemente, ¿no? Porque esos componentes tienen baterías que a su vez se pueden cargar durante el día y durante la noche consumirlos. Pero me parece que hay todo un cambio muy, muy importante, ¿no? Con estas tecnologías, porque no es necesario hacer una red eléctrica para llevar desde una gran usina nuclear o hidroeléctrica o térmica de electricidad casa por casa. Hoy se pueden armar redes, ¿no?, aisladas de todo eso, o pequeñas redes de 2 o 3 casas, 10 casas, 15 casas, y tener un sistema eléctrico razonablemente útil, digamos, ¿no? No es pasar de la oscuridad de antes de alumbrarse de noche con un candil o con una vela o con un farol de querosén. Hoy hay otros elementos, ¿no? Increíble. El progreso que, vamos a limitarnos a la Argentina, en el campo, en materia de iluminación y los usos en general de la electricidad. No hace tantas décadas, todavía en el campo y en la provincia de Buenos Aires, en los lugares, la pampa productiva, los lugares más favorecidos, se seguían usando los candiles, como decía, el sol de noche, ¿sí? La radio a pilas, donde había radio. Claro, sí. De modo que el salto que se ha dado es impresionante. Parece también que fuese de una edad prehistórica a una histórica. Sí. No nos damos cuenta de las transformaciones, y las generaciones nuevas menos todavía. Tal cual. Pero eso también nos tiene que hacer, no te diré optimistas, pero sin ánimo de pronosticar, pero sí ver, columbrar que va a haber puede haber cambios tan terminantes como ese. Por ejemplo, retomando lo que decías, puede haber unidades de generación cuasi domésticas que permitan entonces la transformación de bienes mal llamados primarios en otros industriales. Vos mismo acá en alguno de los programas hablabas que el maíz, como todo lo que tenés ahí a las espaldas, si se elaborara en los lugares de producción, resultaría muchísimo más económico y muchísimo más rendidor. Sin duda, sí. Y es interesante esto que comentás vos, ¿no? Centrado un poco en el cultivo de maíz, lo que pasó cuando Rusia empieza la invasión a Ucrania, digamos, ¿no? Una de las primeras cosas que decide la Unión Europea es, bueno, hay que cortarle, ¿no?, el gas a los rusos. Hay que dejar de depender de esos combustibles porque ese es el dinero con el cual está financiando la invasión de Europa, porque Ucrania es parte de Europa y si sigue con Polonia o con los países que sea, la situación va a ser cada vez peor. Y lo que es interesante es que una de las primeras políticas que plantea la Unión Europea es el aumento de la producción de biogás y el uso de biogás como combustible para el transporte. Y hay como una gran reconversión en Europa. Y más o menos hoy el biogás está llegando prácticamente al 10% del consumo de gas natural de Europa, ¿no? Es una cosa realmente increíble. Y un porcentaje de eso viene del cultivo de maíz en Europa, ¿no? Adaptado a zonas frías, ¿no? O sea, hacen como un cultivo que antes en zonas donde no se producía maíz, que solamente se podía producir trigo o algún cultivo, o colza, algún cultivo de invierno, y ponen el maíz porque lo pican entero, se saca la planta entera antes que termine de formar el grano, que empiece a nevar, digamos, ¿no? Pero es interesante cómo, digamos, de ser una tecnología secundaria o terciaria, que era la transformación de residuos vegetales o restos de plantas en gas, de golpe se transformó en una tecnología prioritaria, ¿no? Y es una producción local, europea. Sí, bueno, hay muchos otros países que también invirtieron mucho en el tema de la fermentación, ¿no?, de los residuos, ¿no? Por ejemplo, China fue también un país pionero en la construcción de pequeñas plantas o medianas de biogás para el tratamiento de residuos cloacales o de
residuos de pequeñas granjas, de pequeñas aldeas, cómo ir aprovechando todo eso. Pero sí, hoy en la mayoría de los países del mundo, inclusive Estados Unidos, a pesar de tener un boom del gas natural barato, ellos ya hará unos 10 o 15 años pusieron la prioridad en el tratamiento de residuos orgánicos, desde cloacales, agroindustriales, ¿no? Las desecciones de pollos, cerdos, vacunos, leche, todo para bajar el impacto ambiental, pero sobre todo porque tienen un componente de generación de energía, ¿no? A partir de ese metano, a partir de ese gas, muy importante, ¿no? Y una capacidad de recuperación de nutrientes también, ¿no? Pero la mayoría de estos países empezaron con una visión, igual que Europa, empezó más con una visión de, bueno, ¿qué hacemos con estos residuos? Hagamos algo. A esos residuos metámosle alguna mezcla, como esta, la planta del maíz, para aumentar la producción de energía, pero cómo todo eso se fue transformando como en un elemento estratégico en un mundo de vuelta en guerra por los combustibles. Claro. Yo no estoy actualizado en esto, quizás hace rato que desapareció o subsiste, pero en Nueva York existían unos rellenos sanitarios en la zona de los mataderos, que así se llamaban, los rellenos de los mataderos, que fueron quedando chicos. Entonces la basura de Nueva York se exporta, es increíble, ¿no? Pero va a lugares de Estados Unidos alejadísimos. Ah, mira, no sabía, no sabía. Hacen falta trenes especiales y por lo menos mientras estaban en uso estos rellenos en las proximidades de Nueva York, se destinaban a la producción de gas, y gas para el consumo del ciudadano. Es decir, se incorporaba a la cadena del gas, no alcanzaba para tanto, pero ese resultado ya se había logrado. Sí, claramente. Esa tecnología se va haciendo cada vez más importante, y yo creo que a la larga va a ser uno de los pilares de digamos, de la vida humana. O sea, así como nosotros dependemos del oxígeno del aire para respirar, todos nuestros residuos deberían tener algún camino de tratamiento que recupere la mayor cantidad de energía posible, que recupere los nutrientes, que no genere daño a los cuerpos de agua, que no contamine las napas, que no contamine los suelos. Hoy, sobre todo la Argentina, es uno de los peores países del mundo, ¿no? Del punto de vista del tratamiento de los residuos orgánicos, tanto los urbanos, donde sigue habiendo en las rutas, uno anda y ve basurales, así que son unos pozos, donde va el municipio y tira directamente la basura, van una vez por semana, prenden un fueguito ahí, unas humaredas, después hay accidentes en la ruta por el humo de los basurales. Una cosa, ¿no? Mira, más de la Divina Comedia del Dante que de un país del siglo XXI. De meter una anécdota que no me puedo contener. Recién hablaba de los trenes y los barcos para la basura de Nueva York. Sí. Aquí en la Argentina, y concretamente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de Sarmiento, también se hizo un tren de la basura. ¡No! Sí, un tren colorado. Salía de la avenida Rivadavia y la calle Esparza, que está pasando el 11. Me vi que bien. Cuadras. ¿Sí? Y como todo eso era campo, hizo su propia trayectoria. Claro. Y ahí, luego, la basura iba al Bajo de Flores. Así fue como el Bajo de Flores se convirtió en el gran basural que en gran medida sigue siendo, ¿no? Pero cuando se fue extendiendo el tejido urbano, las vías ya habían creado tajos, por decir así. Entonces hay algunas calles que son diagonales imprevistas. Los vecinos se preguntan a veces, ¿de dónde? ¿Por qué pasará esto? ¿No? ¿Qué será esto? Claro. Y es por donde circulaba el ferrocarril, el trencito colorado de la basura. De la basura. Sí. Qué bárbaro. Y sí, obviamente el ser humano tiene un problema con su basura, ¿no? Pero no se ve que en ese momento hubiera empezado una gran política en esta materia. Porque lo que sí hubo fue la expansión de los basurales sobre el riachuelo. Claro, un espanto total. Sí. Visto desde hoy, ¿no?
no sé cuántos, 150 años después será desde ese trencito. Sí, debe estar cumpliendo 150 años. Pero sí, obviamente es todo un tema porque como lo que se busca siempre es que sea lo más barato posible y no lo mejor posible. Entonces se busca algo barato, ¿no? Un arreglo, unos camiones que van junto a la cosa, la meten en un camión, todo lindo, el camión, van, lo tiran en un lugar que es un asco y chao, y vuelven. Claro, a veces se puede decir, no se trata de elegir lo barato por avaricia, sino porque no se tienen los recursos. Pero en el caso argentino es discutible, porque el tema de los basurales me parece que no hay plena conciencia, como con tantos otros temas ecológicos. Por lo pronto, cuando se va a hacer un relleno sanitario en cualquier lugar, que cada vez hay menos iniciativas en eso, que yo sepa, hay grandes protestas vecinales. Sí, claro. Pero no las hay respecto de los basurales que están permanentemente y que no van a traer un problema ecológico, sino que ya lo han traído. Ya una cadena de problemas. Es que debe haber un negocio finalmente de un nivel de rentabilidad altísima. O sea, donde ya está finalmente todos los que están en esa cadena de negocios, no les debe ir mal, ¿no? Salvo los que están más abajo, ¿no? Que terminan enfermos o en contacto con la basura, ¿no? Pero todos los del medio para arriba, ¿no? Debe ser un negocio muy rentable, lamentablemente. Que cuesta entonces transformarlo en algo más razonable en el largo plazo. Hay que aplicar ahí la palabra sórdido. Sórdido, es posible. Que significa sucio. Ah, ¿en serio? Bueno, tal cual, exacta, es la palabra exacta entonces. Sí. Bueno, pero todo esto hace ver que la necesidad de más energía para acompañar las transformaciones que la sociedad está registrando en una cantidad de aspectos, es que, no sé si decir es angustiosa, porque va creciendo mucho, pero al mismo tiempo van a hacer falta más recursos económicos, porque no es gratis la generación de electricidad. No, tal cual. Pero lo que está claro es que cada, digamos, de estos consumos de energía modernos que se van generan mucho más riqueza que lo que cuesta. Eso está claro. O sea, ¿no? Una persona en la mitad de la nada que antes no tenía electricidad, con lo cual no tenía celular, sus hijos no tenían computadora, no podían estudiar, y hoy, con 3 paneles solares, una batería del tamaño de una moto o de un auto, o sin una batería, tienen computadoras, celulares, acceso a internet, pueden estudiar, pueden comprar y vender sus cosas a cualquier parte del mundo, aunque estén sembrando, no sé, berenjenas o porotos, o maíz, o tengan unos chivos, los pueden vender gracias a eso, ¿no? Entonces yo creo que el cambio realmente es fenomenal y no creo que desacelere, porque en uno de los cuadros, ¿no? que se ve en el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, es cuánto aumentó desde 2021, año por año, el consumo de petróleo. Yo dice, bueno, todos estos países llenos de gente, qué sé yo, el consumo de petróleo en 2021 crecía a razón de 5 millones de barriles por día. En 2024 y 2025 está por debajo de 1 millón de barriles de petróleo por día. O sea que en muy pocos años, en 4 o 5 años, la velocidad de aumento del consumo se redujo a menos de 1/5. Y yo creo que esa tendencia de baja difícilmente cambie. Porque la guerra, ¿no? Al hacer que es caro, es complicado, que los países tienen que discutir si mandan los soldados o no, mandan los barcos o no, y nadie quiere, ¿no? O sea, son todas soluciones pésimas, digamos, es casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y estas reflexiones aplicadas al campo argentino, ¿qué te inspiran? Sí, para mí lo interesante del campo en general, o sea, de las superficies, de los ecosistemas terrestres en general, no solamente los que están bajo producción, sino también los naturales, es que
es la principal fuente de captación de energía del planeta. O sea, en el planeta Tierra, el principal lugar donde se transforma la energía del Sol en otra cosa es en la superficie terrestre. El principal producto de esa transformación de rayos solares en algo es la generación de oxígeno. O sea, creo que es importante, ¿no? Quizás soy muy repetitivo, pero que el oxígeno que nosotros respiramos en un 100% lo fabricaron las plantas, tanto terrestres como acuáticas, a partir de la fotosíntesis. Antes que existieran las plantas no había oxígeno. Y por lo tanto, ningún ser vivo de los que conocemos nosotros estaba presente. Ninguno de los, como nosotros, digamos, ¿no? Que necesitamos respirar, podía vivir en una atmósfera sin oxígeno. Cero oxígeno, cero vida como la conocemos, digamos, ¿no? Entonces, la fotosíntesis genera un impacto fenomenal y la agricultura es básicamente la fotosíntesis. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, el oxígeno que respiramos viene del trigo, del maíz, de la soja, no viene de las azoteas de las grandes torres de Puerto Madero, ni del asfalto de las grandes avenidas porteñas. No viene de ahí, viene todo de la pampa húmeda de sus plantas. Sus plantitas, algunas más chiquititas, un trébol blanco bien chiquitito, porque encima la pampa húmeda no tenía árboles. Hoy hay bastante árboles, todos plantados por el ser humano, pero básicamente los cultivos generan una cantidad fenomenal. Entonces, cuando pensamos en esa enorme cantidad de energía que se absorbe y cómo transformarla, entonces aparece el concepto de la bioenergía, que es la transformación en fuentes de energía a partir de los restos de seres vivos, no residuos, etcétera, etcétera. Y ahí el reconocimiento, ¿no? Lo que hablábamos al principio, el tema de la aparición de algunos combustibles, ¿no? Algunos sofisticados, como los combustibles de jet de origen, digamos, de residuos o de restos de plantas o de desechos de la producción animal, ¿no? Lo que son las deyecciones, orina, bosta de los animales, pero también un combustible mucho más sencillo, más humilde, como es lo que hablábamos antes, el biogás, ¿no? O el gas natural biológico, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que el mundo va reconociendo todo esto, ¿no? Y además, en la medida en que los residuos, los restos de plantas y de los sistemas productivos se transformen en energía, hace que su impacto ambiental sea mucho más bajo. O sea, genera muchos beneficios encadenados. Y creo que es uno de los temas donde la Argentina no entendió muy bien la discusión en el mundo y la importancia de estos sectores, ¿no? El tesoro que es el patrimonio que es el territorio argentino. Sí, Mira, realmente. A contrario sensu, ¿no? Los chinos ya sabemos que están muy interesados en la compra de alimentos y en la producción también. Uh-huh. Uno de los intentos que se están haciendo es aprovechar terrenos que no se han cultivado por razones geológicas, en definitiva, en el desierto de Gobi. Bien, claro. Pero es muy difícil preparar esas tierras para un cultivo como los que tenemos casi espontáneamente aquí. Sí. Entonces, se han hecho distintas plataformas. El terreno se ha multiplicado en altura. Claro. Y hay distintos cultivos, como si fuesen lotes de campo. Pero yo pienso, el costo que tiene eso, la suba, aunque sea de las semillas a sembrar, ¿no? Por ascensores que tienen que ser muy grandes, la inversión en suplir el territorio que a nosotros, afortunadamente, nos ha sido dado por la providencia, no va a ser viable ese tipo de iniciativas, lo cual da más significación a lo que tenemos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando vos ves, sobre todo de la posguerra para acá,
la mayoría de los países del mundo generaron subsidios enormes a su agricultura para generarse finalmente una producción autosuficiente, ¿no? Fíjate lo que es la política agrícola común de la Unión Europea, que calculan que de acá a 2 o 3 años va a estar repartiendo casi 1 trillón de euros en subsidios al agro. Los productores están preocupados porque hay señales que la Unión Europea posiblemente va a tener que hacer recortes y no va a tener tanta plata para dar subsidios. Pero por ahora vienen dando una cifra. Ahí está el punto central. No habrá posibilidades de mantener esa especie de soberbia en materia alimentaria. Claro. Y sí, es un continente llamado hoy en día a importar. Claro. Sí. Sí, es parte de... Yo creo que sí, que en algún momento va a haber un poco más de sensatez de algunos de estos países. Decir, che, mira, esto realmente así no funciona. Claro. Es inaceptable. El costo que tiene para la sociedad es fenomenal. Hay muchas otras empresas que son las que pagan eso, o personas que pagan eso, que lo hacen a costa de sacrificar sus ingresos. siempre tendrá accesible el camino de la calidad. Claro. Europa puede seguir siendo una especie de vanguardia en la calidad de todo lo que se refiere a la industria alimentaria y a la gastronomía. Pero mantener el tipo de agricultor actual, productor de grandes masas de trigo, de hortalizas, lo que fuera, eso ya no será viable, ya no lo es. Y es posible, claro, por ahora es solamente en base a cada vez más subsidios, ¿no? Y más proteccionismo. La única forma que ellos lo pueden hacer, y por eso todo el lío con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que fue un desquicio, todos los supuestos argumentos ambientales y todo ese tipo de cosas, la política ahora esta de la deforestación y que sí, que no, son todos esquemas de protección para sus propios agricultores, ¿no? Las cuotas, los aranceles, todo una cosa, ¿no? Casi yo diría vergonzosa, ¿no? Vergonzosa. Sobre todo porque uno puede decir, bueno, en el mundo finalmente hay otros orígenes, ¿no? De la humanidad, como uno puede decir, no sé, el Islam, o, no sé, la cultura asiática, que es diferente. Pero Europa es de donde salió el, no sé, 95% de la cultura y la población que hoy pueblan el continente americano y otras partes también, pero sobre todo, entonces sería mucho más razonable que Europa, en lugar de castigar, sobre todo a Sudamérica, pero también a América del Norte, ¿no? Bien castigos, subsidios a Estados Unidos, México y Canadá, tenga una visión más de, che, somos más o menos lo mismo, las mismas personas, ¿no? Busquemos sistemas de acuerdo de largo plazo, visiones estratégicas de largo plazo, pero ¿no? Obviamente Europa no lo puede hacer, ¿no? La negociación del acuerdo de Unión Europea-Mercosur y lo que se terminó firmando, aunque no conocemos exactamente todo el texto, pero lo que se terminó acordando es muy flojo, realmente es de una pobreza fenomenal, ¿no? Ajá. Es muy importante esto que está señalando, porque se ha tomado con mucho optimismo la entrada en vigencia del acuerdo, pero tiene estas limitaciones. Sí. Sí, y además toda la etapa esta ambiental, cuando pusieron primero las cláusulas iniciales, después generaron un anexo de temas ambientales, todo bastante bien tirado de los pelos, ¿no? Donde ellos no tienen que demostrar nada, o sea, sostenibilidad europea es 0 y no es exigible, y cualquier país de Europa puede, forzando el acuerdo, a echar temporariamente del acuerdo a cualquiera de los países del Mercosur. Es toda una cosa no equitativa, diseñada para una arbitrariedad total, ¿no? Como si fuera en el manejo, digamos, ¿no? de los chicos de jardín, donde obviamente el docente tiene la autoridad y los nenes no tienen ninguna. Acá es más o menos así, ¿no? Y después pusieron el último coso a firmar, que vino, no me acuerdo si vino Ursula von der Leyen o algún otro funcionario alto,
lo trajo y finalmente se firmó así como venía. También otra cosa desquiciada. Sí, la verdad Tampoco que sabemos, una verdadera... tampoco sabemos el resultado de las acciones judiciales que han iniciado en No, Europa. realmente, claro. Y no, veremos a ver en qué termina Sí, sí, cada una de esas cosas. Pero condiciona lo que sí todo. sabemos, claro, pero la OMC también ayudó mucho a Europa a destruirla. Obviamente Estados Unidos también ocupó un rol muy importante, pero ¿no? El mundo va yendo de un sistema soñado, ¿no? En Bretton Woods, de equivalencia y de respeto, digamos, de las partes a un mundo manejado por, ¿no? El que puede, ¿no? Poner las reglas, las pone, y las pone como les parece. Ujú. Y no hay una simetría entonces tampoco. Por ejemplo, los países del Mercosur, Sí, eh, así como los europeos pueden rechazar una exportación nuestra sí, porque supuestamente le costó la vida 50 eucaliptos. claro, Nosotros exactamente. no podríamos decir, bueno, Nada. pero esa turbina que nos han mandado ha Sí, costado la salud de 20 obreros que estaban trabajando en condiciones no sanitarias adecuadas. sí. Además O sería mucho dentro más de difícil Europa. de demostrar. No, 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 pero supongamos que sea algo equivalente. Ok, sí, en Argentina desaparecieron 50 algarrobos, lo que sea, por tal cosa. Bueno, que ahí en Europa se secaron no sé cuántas, cientos de miles de hectáreas de humedales, se generan emisiones enormes por la quema de carbón, que ninguno de los países del Mercosur usa carbón mineral, ninguno. O sea, pero el acuerdo no está diseñado para eso, no es equitativo, que de un lado, che, tu transición energética no la estás cumpliendo, y nosotros estamos, años luz del mejor, sobre todo los mejores no es la Argentina en el Mercosur, pero Brasil, como hablábamos antes, su matriz energética es una de las más verdes del mundo, la de Uruguay y Paraguay también, tienen muy bajo consumo de combustibles fósiles. Y nosotros no podemos aplicar eso. Ellos sí nos lo pueden aplicar a nosotros porque está en la letra del acuerdo. Sí, Por eso es una época muy particular. van conspirando contra una realidad muy importante. Sí, Podrían tomar en cuenta que son economías complementarias, en el sentido de que vale. Europa precisa para Sí, su seguridad sí, alimentaria las sí, exportaciones del Mercosur, digamos, que es el lugar sí. del mundo que mejor puede proveerlos. Y sí, sí, Y, pero no. y, y no competir con nosotros en esto, sino colocar los avances de su tecnología, de sus investigaciones Claro, científicas. ¿Mm? sí. Sí, Y o poner hacerlo en conjunto. su orgullo ambiental en la generación de adelantos científicos y Sí. no de esta actitud de aduaneros. Sí, 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 sí. Y fíjate, desde el punto de vista no solo de los alimentos, sino de la energía, cuando cuando Europa empieza todo el conjunto de alianzas con la ex Unión Soviética, ¿no? Para abastecerse de carbón, petróleo y gas, más o menos al mismo tiempo empiezan las políticas de biocombustibles y empieza sobre todo Brasil como un gran productor, primero de etanol que quería exportar, ¿no? Y Europa lo primero que empezó a hacer es subsidiar todas las iniciativas de combustibles fósiles de la ex Unión Soviética, de Rusia sobre todo. Todo eso era todo puro subsidio, 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 todo plata europea invirtiéndose para desarrollar todos esos negocios y al mismo tiempo todos castigos, aranceles, trabas, barreras, complicaciones para no permitir que las fuentes de bioenergía de Sudamérica vayan a Europa, ¿no? O sea, una visión muy parcial. ¿Y a dónde llevó eso? Y llevó a que una vez que Rusia tuvo los suficientes recursos, sobre todo los militares, empezó la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, los países del Mercosur iban a invadir no sé qué, la isla Santa Elena. No íbamos a invadir nada, absolutamente nada. Entonces, en lugar de generar toda esa locura
anti-bioenergía sudamericana, hubiera sido, me parece, mucho más sensato, ¿no? Decir, bueno, a ver, busquemos alianzas, y me parece que para Europa hubiera sido mucho mejor también buscar entender que Rusia realmente, ¿no?, en una visión post-soviética podía ser un país complicado que había que analizar y evaluar antes de darle la fenomenal cantidad de recursos que se dio en estos 20 años, haber buscado un poco más de, como de equilibrio, de inteligencia, ¿no?, de ir generando alianzas estratégicas de fondo. Porque En hoy cambio, entonces no tienen. esa alianza, de hecho, Sí. con Rusia y antes con la Unión Soviética, nos ha llevado a una situación de desarme. Y sí, y al resto Ahora del están mundo con de el tema estar de frente a... recomponer las Fuerzas Armadas, pero los Exacto. costos van a ser muy altos, Sí, sí, sí. la tradición ya es otra. Sí, sí, sí. Sí. Y si Rusia no hubiera tenido todos esos combustibles fósiles y un cliente tan dulce, ¿no?, que era el que invertía todo y después los pagaba a buenos precios, no tendría hoy los recursos, no tendría nada de lo que... No podía haber invadido ni Crimea, nada, ¿no? Estaría como cualquier otro país normal tratando de pelearla desde abajo, ¿no? Claro. Como nos pasa a nosotros, digamos, ¿no? Sí. Pero eso le ha Pero ¿qué vamos a permitido hacer? también conservar su papel de potencia militar, porque Claro. hay que recordar eso, ¿no? Sí. Rusia, si bien se ha liberado del comunismo, Ujú. conserva una cantidad de reflejos que no puede dejar a un lado, ¿no? No, Y, claramente. y se ve que el tipo de economía totalitario puede hacer algunos emprendimientos muy importantes, Sí. pero con un costo humano fenomenal. Claro, sí. Es el caso de Cuba. Cuba no tiene mucho de qué enorgullecerse en materia de producción, de inventos, nada de eso. Pero lo que ha conseguido ha sido a un precio terrible, a sacrificio y dolor Terrible. humano espantoso. Pero es Sí, posible horroroso. generar potencias militares de esa forma. Claro. Y sí, obviamente. La, Sí, sí. la capacidad creativa de un país se orienta, aunque sea poca, se orienta a un renglón en especial, Sí, y sí. eso va a funcionar. Y En los sí. países Sí, totalitarios, el militarismo, a pesar de que son tan antimilitares de la boca para afuera en otros países, el militarismo es un objetivo al cual tienden siempre y que les da presencia internacional. y fíjate Corea del Norte, ¿no? Siendo uno de los países más pobres del mundo, con menor Así es. capacidad de cualquier punto de vista, al final uno puede decir que es una potencia, ¿no?, militar, porque pone Lo en es. riesgo a todos los vecinos, ¿no? Sí. Y no cumple nada, o sea, lo que se firmó en Panmunjom o cualquier otro acuerdo ya no interesa en absoluto porque es una carrera armamentista para ver esos cómo tienen suficiente cantidad de estos cohetes que muestran en los desfiles con sus cosas, ¿no? La verdad que sí, es una realidad de este mundo no muy fácil. Sí, sí. Y esos desfiles sirven también para exhibir el costo que tiene toda esa parafernalia, Claro, sí, costo realmente. económico, que Claro, sí, es sí. algo que se sustrae de las necesidades civiles de la población. Claro, tal cual. La población finalmente como esclavos, ¿no? Mm, Y todos buscando una pequeña dádiva para vivir un poquito mejor, ¿no? Como era sí, el sí, sistema de los jerarcas soviéticos, ¿no? Todos dependiendo de una teta que el día que le tocaba mamar y se transformaban en unos potentados, ¿no? Con autos, con chofer y con todo un montón de cosas, ¿no? Sí, la verdad que pero así realmente todo, si bien en las últimas décadas Rusia sí, aparece principalmente como miembro de los países productores de sí. petróleo, Y da la, claramente, sí. da la impresión de que la pertenencia a ese club brilla Sí. más en los países árabes, por ejemplo, que en Rusia. Y bueno, pero Rusia, para Rusia ellos es no ha una... generado ciudades nuevas como estas artificiales que han hecho Ah, los no. árabes. No, porque me da la impresión que Rusia lo que tiene es más una visión
¿no? Como imperial, militarista, de salir a ocupar lo que se pueda y usar argumentos, ¿no? Tener argumentos listos para decir por qué hay que invadir a este o invadir a tal otro, ¿no? En cambio, creo que los árabes vienen intentando cómo salirse de somos solo petroleros, ¿no? Pero no les veo, digamos, como, salvo, no sé, la guerra de Irak ocupando Kuwait o otras cosas menores, no veo ninguno de estos países queriendo ocupar de manera así imperial al resto, ¿no? Están en esa lucha. Me parece que en general estas familias reales, ¿no? Son bastante conscientes que los combustibles fósiles es posible que les duren una cantidad de tiempo, ¿no? Hoy tienen mucho carbón, mucho petróleo y mucho gas, pero que en el futuro de eso van a tener que tener otra cosa. Y estas ciudades grandes, como grandes sedes financieras y sedes turísticas, ¿no? Es un poco ese futuro, ¿no? Dándose Pero cuenta que también, al final... también las grandes compañías petroleras árabes están a la vanguardia de inversiones en energías alternativas. Claro, claro, tal cual, sí, Es o de muy cualquier otra revelador. cosa. Sí, exacto, yo creo que sí, que están haciendo bien en invertir sus fortunas, las ganancias que están sacando con estos recursos, porque si se pusieran a hacer carreras, ¿no?, armamentistas, y obviamente tendrían para gastar cifras fenomenales, ¿no? Y quizás ahora con los ataques de Irán, varios deben estar gastando, pero da la impresión igual que ellos desde el principio empezaron a tratar de invertir, ¿no?, como en el mundo real, digamos, en el mundo de la producción y de los negocios de las personas comunes, no de un entorno bélico, no de grandes potencias bélicas, sino eso se ve que, claro, por alguna razón es la visión de Rusia, ¿no? Quizás Lo es que lo que habíamos fue hablado al quedando. principio, lo que habíamos hablado al principio de el lugar que la Argentina puede ocupar en todo este escenario tan móvil, Ujú. es bastante favorecedor porque Sí, tenemos el territorio claro. capaz de generar no solamente oxígeno, sino, sino energía, y energía para Sí, un desarrollo sí, propio, no solamente sin duda. para la exportación. Sí, tal cual. Y sí, sí, yo estoy seguro que en esos directorios de esas empresas hoy en Medio Oriente y esas familias, ¿no?, súper ricas, están todas discutiendo, che, ¿nos queremos quedar acá a un tiro de cohete de los lanzacohetes iraníes o de algún otro? ¿Nos queremos quedar acá o más vale ir con esta plata a ponerla en un lugar donde los niveles de riesgo son mucho más bajos? Porque me parece que la palabra clave para mí de esta época es el riesgo, ¿no? Cambió el escenario. Yo creo que hace 10 años nadie iba a pensar que Rusia iba a empezar una guerra contra Europa. Porque en el fondo por ahora es Ucrania, pero nadie cree que una vez que, si mañana Ucrania se rinde, le regala su territorio y los ucranianos se dedican a otra cosa, le regalan el territorio de su país a los rusos, que Rusia se va a quedar quieta ahí. Nadie piensa eso, ¿no? ¿Por qué se va a quedar quieta? Si ya tuvo un éxito militar enorme, se anexó un país enorme, lleno de recursos, muy rico, ¿por qué no seguir? Y el lío de Medio Oriente también, porque si hoy se está destruyendo tanta infraestructura, sobre todo de los combustibles fósiles, y están, ¿no?, y todos estos países, ¿no?, complicados, bueno, ¿no?, porque esa zona un día va a dejar de tener esos conflictos militares, ¿no? ¿Por qué? O porque el riesgo en esa zona no va a ser más alto. Sí, Martín, hay que ver. Sí. ¿cuánto hay que seguir hablando de esto? Y bueno, veremos, a ver. Pero Lo creo que haremos, lo sí, haremos, por supuesto. Muchas pero gracias. creo que para un país como la Argentina, si somos, digamos, consecuentes, ¿no?, y organizados y entendemos, ¿no?, nuestra capacidad humana combinada con estos elementos que hablábamos antes, que sí, que la Argentina podría transformarse en un país más Lo bueno próspero, es por lo que menos. lo que has dicho es un mensaje objetivo.
no solamente desiderativo. Bien, bueno, gracias. Te agradezco por eso y por toda tu participación. Bueno, muchas gracias, Martín. Fernando. Como siempre, un placer. Hoy hemos hablado con Martín Fraguío. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Crol, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.